Si estás empezando a programar en Java, quizás los arrays se hayan convertido en tu primer dolor de cabeza. No te preocupes, en este vídeo vamos a aprender todo lo necesario para que dejen de ser un problema. Además, al final de este vídeo vamos también a ver algunos métodos muy interesantes que se van a convertir en una herramienta segura de utilización en tu día a día. Lo primero que tenemos que conocer para poder entender un array o un vector de variables es el concepto de variable. Todos estamos habituados ya a trabajar dentro de Java a utilizar variables que están definidas por un tipo. Sin embargo, nosotros podemos agrupar una serie de variables en un vector denominado array. Este array se compondrá principalmente de dos valores, un orden y un valor para cada uno de estos órdenes. A este concepto lo denominamos array unidimensional o array de una única dimensión. Sin embargo, un array no tiene por qué estar compuesto tan solo por una sola dimensión, sino que puede tener tantas dimensiones como sean necesarias. Así pues, y en su conjunto, nos queda un vector con diferentes posiciones, podemos entenderlas como casillas, si así nos resulta más fácil de entender, en las cuales, para cada una de ellas, vamos a albergar un valor distinto. Entiendo que el concepto pueda parecer un tanto extraño, pero no te preocupes, vamos a pasar al código y empezamos a ver cómo se declara y verás que es todo mucho más sencillo de lo que suena. Supongamos que estamos haciendo un sistema de formación y queremos almacenar las notas de nuestros alumnos. Imaginemos que cada uno de nuestros alumnos tiene, por ejemplo, una serie de 10 notas. No vamos a generar una variable por cada una de ellas. ¿Cuál sería una buena opción? Albergarlas todas en un array. Vamos a generar, por tanto, un array. Supongamos que, por ejemplo, las notas son valores enteros, pues vamos a hacer un array de valores enteros. ¿Cómo lo generamos? ¿Cómo lo declaramos? Pues lo primero que vamos a hacer es indicar cuál es el tipo de dato que va a contener nuestro array. En este caso hemos dicho que son valores enteros. Después vamos a abrir y cerrar corchetes. Esto lo hacemos para indicarle a Java que lo que estamos construyendo no es una variable simple, sino un array. Una vez la tenemos, vamos a darle un nombre. En este caso, por ejemplo, notas. Muy bien, ya tenemos construida nuestra estructura. Ahora debemos hacerle una asignación inicial. Para ello tenemos dos formatos distintos. Vamos a poder hacerlo a través de la generación dentro de la palabra reservada new, o vamos a poder también definir directamente cuáles son sus valores. Veamos el primero de los casos. Supongamos que vamos a hacer, en este caso, un array con, hemos dicho, 10 notas. Pues podríamos hacerlo directamente a través de la palabra reservada new y posteriormente indicamos int 10. Aquí lo que estamos haciendo es indicar que estamos creando un array de notas que va a albergar valores enteros y que va a tener 10 posiciones. Otro formato para poder hacer la declaración es, si ya conocemos a priori cuáles van a ser los valores que va a incluir, podemos hacerlo directamente y nos ahorramos un paso. Podríamos crear, por ejemplo, un nuevo array, en este caso vamos a llamarlo notas también, y entre llaves podríamos asignarle directamente todos los valores iniciales que éste tendría. Hemos dicho que es un entero, así que vamos a asignarle algunos valores enteros. Por ejemplo, 8, 10, 5, 9... 8, 7, 5 y 6, por ejemplo. De esta forma generamos también un array, pero en este caso lo estamos haciendo asignándole directamente valores, pues no tenemos un array vacío de 10 posiciones como es el primer caso, sino que tenemos un array con ya todos sus valores asignados. Veamos ahora cómo podemos leer y manipular los datos que hemos establecido dentro de nuestro array. Para ello voy a quedarme, por ejemplo, con esta primera definición y voy a hacer una modificación de alguno de sus valores. Veréis que es muy sencillo. Simplemente, cuando queremos modificar una de las posiciones del array, vamos a indicar dicho array y en el mismo, entre corchetes, vamos a indicarle cuál es la posición que queremos modificar. Muy importante en esta parte. Siempre en Java los arrays empiezan por la posición 0, nunca por la posición 1. En este caso, la primera posición del array sería la número 0. Y ahora podríamos asignarle el valor que quisiésemos. Por ejemplo, para la posición 0
le asignamos un 8. Ahora podríamos asignarle a este array en su posición 1 otro valor, por ejemplo, un 9. De esta forma vamos asignando para cada una de las posiciones que tiene un valor distinto. Recordad que en este array que acabamos de declarar, la posición máxima es la décima. Por lo tanto, si empezamos a contar desde el 0, las posiciones a cumplimentar serán desde la 0 hasta la 9. De igual forma, si queremos hacer una lectura sobre alguno de los valores que tenemos, el formato es el mismo. Si yo quisiese, por ejemplo, pintar el valor de notas en su posición 0, simplemente accedería a él indicando notas y entre corchetes el 0. Podríamos, por ejemplo, hacer un print line de notas en su posición 0, que nos estaría devolviendo el 8. Una de las operaciones más comunes que vamos a estar enfrentando cuando trabajemos array va a ser la necesidad de recorrerlos. Aquí, por ejemplo, tenemos un array, voy a volver a la posición en la que teníamos ya definido nuestro array con los diferentes valores, la tenemos por aquí, y aquí tenemos un array que nos podría estar interesando recorrer, es decir, a mí me interesaría pintar cada uno de los valores que tiene en todas sus posiciones o aplicarle cualquier otro tipo de operación. Para ello es interesante poder tener o disponer de estructuras que nos permitan hacer este recorrido. Dentro de Java vamos a tener principalmente dos estructuras que nos van a permitir hacer esto. Una es el for y otro el denominado for each. Veamos rápidamente cómo funciona, si bien tenemos un vídeo específicamente dedicado a este asunto. Cuando queremos hacer el recorrido de un bucle for, podemos generar una variable de control, por ejemplo, y le damos un valor o una asignación de un valor inicial que va a ser, por ejemplo, 0. Después vamos a indicarle que este valor vamos a ir incrementándolo dentro del bucle hasta el final del array. En este caso, notas.length. Length nos permite indicar cuál es la longitud total de nuestro array. En última instancia, indicamos el paso, es decir, cuánto se aumenta esta variable cada vez que se ejecuta una secuencia del bucle. Ya tenemos definido nuestra estructura y ahora que tenemos nuestra estructura podemos pasar a hacer las acciones que nosotros quisiésemos hacer dentro. Por ejemplo, podríamos estar haciendo un system out println y estaríamos pintando, por ejemplo, el array notas en su posición i. De esta forma, cada vez que se recorre el bucle, pinta una posición distinta. Empieza por la posición 0, después por la posición 1 y así hasta llegar al final del array. Otro de los elementos o estructuras iterativas muy usadas para poder recorrer un array es el for each. El for each dentro de Java se declara de la siguiente forma. Indicamos, en este caso, una variable que va a ser la encargada de almacenar el contenido de cada uno de los elementos del array en cada una de las iteraciones. Por ejemplo, podríamos denominarla item. La declaramos como un valor entero, puesto que el array que estamos recorriendo, el array denominado notas, contiene valores enteros. Por tanto, vamos a estar recorriendo este elemento y vamos a darle el nombre ítem dentro de la estructura de array notas. Una vez la tenemos definida, podemos pasar a recorrerla. Dentro de este recorrido utilizamos el nombre que le hemos dado para poder acceder a la información. En este caso sería system.out.println y marcamos item, que es el nombre que le hemos dado. Por último, vamos a ver tres métodos de arrays que trabajan con arrays que son súper interesantes y que vamos a estar utilizando prácticamente a diario. El primero de ellos es el binary search. Vamos a ponerlo por aquí y suponiendo que tenemos esta estructura, definimos el binary search. Este nos va a permitir, dado un array, como por ejemplo en este caso notas, especificarle un valor, no una posición, un valor, por ejemplo, el valor 9, y este binary search me va a devolver la posición en la que se encuentra ese elemento.
Otro de los métodos más que interesantes, probablemente conocido por muchos de vosotros, será el sort. Sort es un método que nos permite ordenar un array. Imaginad que aquí tenemos, por ejemplo, en nuestras notas diferentes valores, pero no están ordenados, sino que están por orden de introducción. Gracias a sort vamos a poder ordenar el contenido de nuestro array. En última instancia, tenemos también el método de comparación, puesto que comparar un array con otro array no es una tarea trivial. Para poder resolverla de una forma adecuada, tenemos el método equals. Equals nos va a permitir hacer la comparación entre dos arrays. Por ejemplo, un primer array y un segundo array que pudiese tener, para devolvernos siempre un valor booleano que estará indicando true o false en el caso de que sean o no sean iguales. Hemos comenzado a perderle el miedo a los arrays. Sin embargo, todavía nos queda mucho por ver. Por ejemplo, no hemos visto todas las formas que tenemos para recorrer en profundidad estas estructuras, o por ejemplo, no hemos visto cómo trabajar los arrays multidimensionales. Todo esto lo iremos viendo y desgranando en las siguientes lecciones del curso.